compartir la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 17. Gloria al Señor Jesús. Desde el versículo 1, desde el versículo 2 hasta el 3. San Juan 17. Capítulo 17 del libro de San Juan. Todos son bienvenidos en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, el tema de esta noche es un tema que se va a tratar todo el mes. El tema se llama el Evangelio, el plan de Dios para salvarnos. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. En el título se sobresalta que debe haber una salvación, ¿cierto? Y el Evangelio fue el medio que Dios escogió para salvarnos. Gloria al Señor Jesús. El Señor se trazó un plan porque había la necesidad de rescatar al hombre, de salvar al hombre. La pregunta es: ¿de qué nos iba a salvar? De la condenación eterna. Recordemos, para poder entender el final hay que hablar desde un principio. Recordemos que en el principio Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. El hombre era santo y perfecto, dice la palabra del Señor, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero a causa de la desobediencia del hombre entró el pecado. Antes de que entrara el pecado, Dios había hecho la advertencia. Él, en el huerto del Edén, le dijo al hombre que el día que comieran del fruto del bien y del mal, ese día iba a entrar la muerte, iban a morir. Pero lastimosamente el hombre no conservó su naturaleza, no conservó su lugar, su posición, porque se dejó llenar de mentiras, de avaricia. Porque en la propuesta que le hace el enemigo al hombre, cuando le dice a Eva, le dice: el día que comas del árbol vas a ser semejante a Dios, vas a ser igual que Dios. Y es cuando a ella se le despierta el interés de ser igual a Dios. Y ahí entró como consecuencia la rebelión. Como el enemigo había sido el primero que había cometido este pecado, vino a contaminar al hombre. Porque el enemigo no se puede sujetar a Dios, porque él también fue creado con un estatus. Él era un ángel, un querubín, y no había pecado hasta que un día fue hallado pecado en él, cuando decidió rebelarse contra Dios, cuando decidió quitarle el trono a Dios, hacerse igual a Dios. Entonces, con ese mismo pecado de rebelión vino a contaminar a la raza humana. Entonces, al momento de nosotros nacer, ya traemos esa simiente de pecado, la que heredamos de Adán y Eva, el regalito que nos dejó Adán, lo ha dejado de pronto, pero nos dejó lastimosamente una herencia de pecado. Estamos contaminados cuando nacemos, dice la palabra del Señor, ya traemos el pecado original, porque el salmista David lo dijo: en pecado me concibió mi madre. Gloria al Señor Jesús. Entonces había una necesidad de evitar que ese ser que Dios amaba, porque Dios nos ama, aún no nos ha dejado de amar. Él nos ama con el amor de Dios, es un amor eterno. Un amor que no se compara a otro ninguno semejante en todo el universo. Solamente Dios nos ama con ese amor infinito. Somos su especial tesoro. Visita, tú estás aquí, tú eres especial tesoro de Dios. Él te ama con amor eterno. Entonces Dios nos iba a quedar de brazos cruzados. Ay, ya se contaminaron y van para el infierno, y ya no. Él ideó un plan. Entonces, el plan que Dios se trazó fue que Él mismo iba a venir a rescatar
se iba a enfrentar al enemigo. Pero la diferencia es que el segundo Adán lo venció en todo. Jesucristo es el campeón de los campeones. Aleluya. Entonces, el Señor usó el medio que usó para rescatar a la humanidad fue el Evangelio, lo que acabamos de leer. El Señor en esta oración, en el capítulo 17 de San Juan, dice de que Él nos redimió, nos rescató. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer en vamos a leer en Génesis, el libro de Génesis 2:16 y el 17. Vamos a leer Biblia, hermana. Gloria a usted que es ágil con la palabra. Génesis, estoy viendo por la cara, San Juan. Génesis 2, capítulo 2, el versículo 16 y el 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Dios hace la advertencia. Todo está registrado en la palabra. Ahora, cuando el hombre desobedece, eso está registrado en Génesis 3:15. Gloria a Dios. Aleluya. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza y tú herirás en el palo. Amén. Después que el hombre comió del fruto, entonces Dios ahí pronunció la sentencia de una vez. Que de la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza al enemigo. O sea, ahí comprendemos que de ahí partió enseguida el plan que Dios trazó, ya venía de antemano, pero ahí en ese momento Dios da la sentencia contra el enemigo. Gloria al Señor Jesús. Aún así, el Señor le dio chance al hombre, porque a pesar de que el hombre había pecado, Él lo echó del jardín del Edén, sí, pero el hombre se siguió multiplicando y siguió viviendo. Dios le dio oportunidades, porque en diferentes etapas Dios escogía a un hombre y trataba con la humanidad, pero la humanidad definitivamente le dio la espalda a Dios. Uno que otro hombre era que se acercaba a Dios. Dice la Biblia que todos le daban la espalda a Dios. Entonces, cuando a Dios le pesa haber creado al hombre, el Señor lo dijo en una manera como de queja: me pesó haber creado al hombre porque su designio es de continuamente al mal. Así dice la palabra del Señor. Entonces, pero siempre había un hombre que agradaba a Dios. Sabemos que Dios a la etapa de los que estaban en la etapa de Noé, cuando en la era de Noé halló gracia en el Señor. Entonces Él siempre preservaba a esas personas que se acercaban a Él, porque Él busca que lo adoremos en espíritu y en verdad. Él quiere un corazón que lo adore sinceramente, no por lo que Él nos da, porque Él todos los días nos da todo lo que tenemos. Amén. Pero que lo reconozcamos, porque eso es lo que en realidad Dios quiere del hombre. Él lo hizo con un propósito. El propósito cuando Dios creó al hombre fue para que lo adoráramos en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros somos los primeros beneficiados, porque nuestra alma se alegra delante de nuestro Creador. Si tú quieres hallar felicidad y gozo en esta vida, acércate a Dios con confianza y vas a conocer para qué fuiste creado. Porque ahí en la presencia de Dios hay delicias a su diestra, así dice la palabra del Señor. Entonces más adelante Dios habla con Moisés, le da otro chance a la humanidad. Es cuando Dios le da los mandamientos a Moisés. Pero vemos que el hombre pisotea los mandamientos, ¿cierto? El hombre no se quiere sujetar a Dios. Entonces es cuando el Señor, en el libro de Isaías, el Señor dice en el capítulo 35 del libro de Isaías,
en el versículo 4, vamos a leerlo, hermana Gloria, Isaías 35, el versículo 4, gloria al Señor Jesús. Decía los del corazón opacado, acopados, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Entonces, aparentemente la humanidad estaba perdida, pero ahí es cuando el Señor manda este mensaje a través del profeta Isaías, que Él mismo vendrá y Él mismo nos salvará. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Nuevamente el Señor habla a través del profeta Isaías en el capítulo 52, el verso 5 y el 7, hermana Gloria, hágame el favor, colabóreme ahí. A mi la vista de noche como que no. Gloria al Señor Jesús. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. De mi cuerpo a los medidores y mis medillas a los que pensaban la barba, no escondí mi rostro de lluvia y de El 5 y hasta el 7. hasta el 7. Versículo Porque 5. Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, en Isaías, el capítulo 7, el versículo 14, nos dice el Señor. Gloria al Señor Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concederá y dará su hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén, amén. Vamos a llevar la secuencia de lo que viene diciendo la palabra del Señor. Jehová de los ejércitos, Jehová, a través del profeta Isaías, el profeta Isaías más o menos hace como 3.500 años, el Señor manda a decir a través del profeta Isaías que Él mismo iba a venir y que Él mismo iba a salvar. Y más adelante, aquí, en medio de esta profecía, el Señor promete que un niño iba a ser nacido, que hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Emmanuel. Eso está en Isaías 9:6. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Hermana, léalo, por favor. Cuando un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es muy diciente, porque el Señor no mandó a otro como algunos entienden. No fue que Él mandó al Hijo, no. El Señor Dios Todopoderoso nació, se hizo carne. Se hizo carne, puso el vientre de una virgen, como leyó la hermana en Isaías 7:14, para nacer como humano. Y Él vino como humano para enfrentarse al enemigo. Porque acuérdense que Adán fue vencido como humano. Y Él tenía que vencer al enemigo como humano también. Entonces, esa pelea ya la tenía casadita el enemigo desde hace rato. Y el Señor le dio a demostrar que un hombre lo iba a vencer. Así que nosotros aquí a través de la palabra entendemos claramente que el Dios Todopoderoso, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y que Él como espíritu no iba a poder venir, ¿cierto? Porque Dios es santo, en su condición de espíritu, Él no puede tener contacto con el pecado. Pero Él se ideó un plan, por eso el título de hoy, el plan de Dios para rescatarnos. Dios se hizo un plan, se hizo humano. En Colosenses, el capítulo 1, Él dice que Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. El primogénito de toda creación es Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Se manifestó en carne. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Entonces,
Dice la palabra del Señor que cuando Él estuvo aquí como humano fue tentado en todo. Acuérdense cuando Él, después de los 40 días de ayuno, en los medios de los 40 días de ayuno, dice la palabra del Señor que el enemigo se le apareció y lo tentó en todo. Él dijo, no, este es mal comido, así como Adán cayó, que lo hice pecar, este también porque está igualito como humano. Pero gracias al Señor que el Señor venció en todo. Fue el único hombre que no cometió pecado. Y la palabra del Señor decía, Él mismo había mandado a escribir que el hombre que pecara, ese hombre iba a morir. Entonces Jesucristo como humano, Él no pecó. Y la muerte, cuando Jesucristo murió, dice la palabra del Señor, que la muerte huyó de Él porque no había pecado en Él. Se necesitaba un hombre santo y puro que pudiera rescatar a la humanidad. Por eso había la necesidad que viniera un humano a morir en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús vino, Él sabía a lo que se iba a enfrentar. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, dice la palabra del Señor que de su sudor salía sangre. O sea, usted sabe que enfrentarse a ese momento que lo iban a crucificar, eso no debió ser fácil. Un humano, sabiendo todo el tormento que le dijo, porque Dios sabe todo lo que va a acontecer. Dios sabe todo lo que va a acontecer. Que tú sepas que te van a coger, que te van a clavar aquí en las manos, que te van a, antes de eso te van a latigar, te van a exhibir públicamente, te van a despojar de tu ropa, una vergüenza, uno que está ahí en su casa y ay, me miedo. Delante de todo, porque la Biblia dice que sus vestidos, ellos lo rifaron, porque Jesucristo tenía una túnica como que era de alto precio, porque los soldados dijeron, no la vamos a desperdiciar, vamos a tirar suerte, el que le salga la suerte que se quede, porque era una túnica de alto valor. O sea, que a él lo despojaron de su ropa. Y si nosotros analizamos los látigos romanos, no es nada más que le den 40 correazos a la persona, no eran látigos que tenían puntas ramificadas y en la punta tenían unos garfios, donde caía, molía la carne. Por eso en Isaías 53, ahí describen, leanse el capítulo de Isaías 53, dice que no quedó parecer ni hermosura para que le deseemos. Porque ¿quién quiere ponerse en esa posición? Que lo latiguen de esa manera, le escupían la cara al Dios creador del universo. Es muy facilito, podía decir, no, yo no llego hasta allá, yo no me voy a dejar hacer eso. Pero por amor, por ese amor incomparable, incondicional, todo esto lo soportó. Entonces, nosotros debemos ser condescendientes a ese amor. Es un amor. Más de 300 latigazos que le dieron al Señor. 40 latigazos romanos, dice la Biblia. 40 latigazos romanos. Una vez a un predicador decía así que... En la Biblia está registrado 40 latigazos romanos. Le escupieron la cara. Cuando él tuvo sed, el que hizo todas las cascadas, todas las fuentes de agua, ¿qué le dieron? Vinagre con miel, qué maldad, ¿verdad? Lo subieron allá en esa cruz, lo clavaron de tal manera que él murió desangrado. Cuando el soldado romano le metió la lanza en el costado, dice la Biblia que salió sangre y agua. Pero él podía en ese momento llamar a un ejército de ángeles y no lo hizo, porque pensaba en ti, pensaba en mí. Amén. Si yo me bajo de aquí, ellos no se van a poder salvar. Es tan grande el amor que tiene nuestro Dios para con nosotros, que se humilló a sí mismo, dice, y sufrió la muerte, y muerte de cruz lo resalta la Biblia, no de cualquier muerte. Porque bueno, que le den a uno un disparo hasta que uno no siente nada, pero es un tormento que él aguantó. Entonces, yo te invito en esta noche que reconozcas a tu Creador, porque además que te hizo, además tiene preparado para ti un lugar hermoso allá en los cielos, porque en la Biblia está registrado que hay un lugar de tormento. Él no lo hizo pensando en los humanos, pero lastimosamente los humanos
se contaminaron. Y la paga del pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios. Ahora Dios hizo este plan para volverse amigo de la humanidad nuevamente, para que nosotros nos metamos nuevamente en su diseño divino. Nuevamente volvamos a tener el estatus que teníamos cuando Él nos creó. Entonces solamente te libras de eso o escapas de esa condenación aceptando a Cristo Jesús como tu Salvador, aceptándolo a Él y bautizándose en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y vivir para Él. Y eso no es como por obligación, eso debe ser voluntario. Él quiere que nosotros le sigamos voluntariamente, porque Él tiene el poder para hacer una cantidad de humanos como unos robots, como unos autómatas, programarnos, pero Él nos dio libertad, nos dio libre albedrío. Él quiere que nosotros de nuestra esencia lo reconozcamos a Él, aceptemos ese Salvador que Él envió, aceptemos ese amor infinito, ese amor que tú no lo vas a conseguir con ningún ser humano, con ningún otro ser creado, no. Solamente Dios te ama y con amor eterno. Gloria al Señor Jesús. Oh,